Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Muy buenos días, amigos y amigas. Aquí estamos con ustedes todos los martes a las 9:30 de la mañana, transmitiendo consejos bíblicos del Ministerio de Apoyo Familiar. En estos días estamos estudiando el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un capítulo muy importante en la Biblia para conocer el significado y el propósito del matrimonio cristiano. En nuestro primer estudio estuvimos las lecciones de los versículos 1 y 2 del capítulo 7 respecto a las razones por qué el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, como usted lo lee en la versión Reina Valera del año 60 o como lo traduce la versión contemporánea, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y la pregunta que surge aquí es ¿qué cosas, sobre qué pudieron haberle escrito esos hermanos de Corinto para que Pablo dijera tal cosa? En realidad específicamente no lo sabemos a ciencia cierta, pero como ya lo explicamos en la lección pasada, tenemos varias probabilidades. Primero, que Pablo estaba simplemente transcribiendo una frase de la carta que recibió, que decía, nos parece, Pablo, que bueno le sería al hombre no tocar mujer, o es mejor vivir soltero. Y como esa no es una idea muy bíblica, el apóstol Pablo añadió, pero habiendo tanta inmoralidad, cada hombre debería tener su propia esposa, como lo refleja la versión internacional. En segundo lugar, es posible que el apóstol dijo esto porque los problemas matrimoniales de algunos líderes eran tan graves que comenzaban a perturbar la convivencia de toda la iglesia. Los gritos, insultos y peleas airadas causados por cónyuges paganos en contra de los cristianos era de tal magnitud que algunos estaban pensando que la vida matrimonial no era compatible con las costumbres cristianas. En tercer lugar, puede ser también que algunos estaban entusiasmados con la libertad que tenían como cristianos solteros para servir a Dios sin compromiso con una familia y estaban enseñando que era mejor no casarse nunca. Si bien es cierto que para algunos esta es la mejor opción, para otros era una tortura mantenerse célibes, y en un 2x3 eran vencidos por la tentación sexual. Por eso les dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, hoy consideraremos las lecciones de los versículos 3 al 6 sobre el principio de la responsabilidad sexual mutua en sus relaciones, en su relación matrimonial. La responsabilidad sexual mutua de la pareja cristiana. Y leemos el texto después de esta breve pausa musical. El texto completo de los versículos 3 al 6 leen de esta manera. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Vivimos en nuestros días en medio de una cultura sobrecargada de sexualidad.
muy parecida a la cultura que rodeaba a los cristianos de la ciudad de Corinto, según lo explicamos en la lección de la semana pasada. La situación de la ciudad de Corinto era sexualmente tan deplorable, tan corrupta, tan libertina, que la inmoralidad sexual era culturalmente un peligro inminente, ya que era practicada por la mayoría de los corintios. Así que algunos cristianos de esa ciudad pensaban que ellos podían ser más puros si se abstenían absolutamente de todo sexo, incluso en el matrimonio. Había serias divisiones en la iglesia de Corinto. Varios grupos pequeños tenían sus propios líderes y enseñaban sus propias doctrinas y observaban sus propias prácticas. Cada grupo se sentía orgulloso de su exclusivismo, de su líder y de la sabiduría que éste poseía, algo claramente distintivo en el sectarismo. Un grupo rebajaba a otro grupo acusándolo de ser necios y demostrando desdén y burla hacia ese líder. Esa misma actitud tenían hacia el mismo apóstol Pablo. Sabemos por las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 5 de esta carta que había un hombre dentro de esa iglesia que estaba viviendo con la mujer del padre de él y que la iglesia no ejercía la disciplina porque algunos creían que no había nada malo en ello. Y el apóstol les escribe: ustedes están engreídos, ¿no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Así era la conducta grosera de algunos que se sentían orgullosos de que su iglesia era muy permisiva y muy comprensiva según su propio punto de vista. Se enorgullecían de la aceptación de la cultura moral de su época. Esto también se nota en la advertencia del apóstol a lo que pensaban algunos de los cristianos de esa iglesia, de que no había nada erróneo y nada malo en contratar los servicios de una prostituta. Y les ordena así, como lo refleja el capítulo 6 de la carta: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: los dos serán un solo ser, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de ustedes mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bendecida sea la santa palabra de Dios aquí en el capítulo 6, del versículo 13 al 20 de la primera carta a los Corintios. Otro grupo en la iglesia de Corinto, a causa de la inmoralidad, iba al extremo y condenaba la relación sexual aún dentro del matrimonio, y le escriben al apóstol Pablo preguntándole si sería bien al hombre no tocar mujer, como lo leímos ya en la versión del año 60 y como lo dice la versión Reina Valera contemporánea. Lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Y aquí, en el versículo 3, el apóstol inicia su recomendación a esos creyentes que estaban practicando ese estilo de vida y les dice: el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Lo que el apóstol Pablo les dice es que la situación de la fe cristiana es muy diferente. La pureza cristiana no se caracteriza por la abstinencia total y absoluta.
Lo repito porque es muy importante, ya que hay mucha equivocación dentro de nuestras iglesias y en la vida de muchos cristianos. La pureza cristiana no se caracteriza por la abstinencia total y absoluta, sino por la santidad de las relaciones, la moralidad bíblica. La traduce muy bien el apóstol Pablo en la carta a Tito, el capítulo 1, el versículo 15. Para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En Génesis capítulo 2, versículo 18 leemos que Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a la medida de él. No era bueno que Adán estuviera solo, así que Dios creó una compañía adecuada para él, una esposa para que fuera su compañera y su igual, su equivalente. El libro de Proverbios enseña que Dios creó el matrimonio y el sexo no solamente para traer criaturas a este mundo, sino que Dios lo diseñó también para el placer de la pareja, como lo expresa Proverbios capítulo 5, versos 18 y 19. Alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y preciosa. Sáciate de sus caricias en todo tiempo. Recréate siempre con su amor. En el Nuevo Testamento hallamos que nuestro Señor Jesús bendijo con su presencia una fiesta de bodas y que cuando se acabó el vino proveyó milagrosamente más vino y mejor vino para la fiesta, como lo lee usted en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. El apóstol Pablo instruye en su primera carta al pastor Timoteo, en el capítulo 3, el verso 2, que los ancianos de la iglesia debían ser personas que estuvieran casadas con una sola mujer. Y dice así: es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y más adelante en el versículo 12 de esta misma carta, primera carta a Timoteo, al referirse al diaconado de la iglesia, dice también que los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas. Y en la misma carta aconseja que las viudas jóvenes deben casarse. Y dice así: por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En la santa palabra de Dios, el matrimonio es visto como la norma de la vida y la soltería como una excepción. El matrimonio es visto como algo santo, recto y bueno, como un buen don de Dios, un obsequio de parte de Dios que los cristianos reciben y disfrutan. Aquellos que prohibían casarse eran calificados por el apóstol Pablo como falsos maestros. En la misma primera carta, el capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. En lugar de esa posición extrema de algunos en Corinto, de no tocar mujer, de no tener relaciones sexuales en el matrimonio, el apóstol aconseja a la iglesia de que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, en el verso 2, y que el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo, en el versículo 3. El principio de responsabilidad sexual mutua en el matrimonio es un error el no cumplir el deber conyugal en el matrimonio, marido y mujer. ¿Qué significa la frase el deber conyugal? Bueno, explicamos esta pregunta inmediatamente después de esta pausa. La librería
Librería Vida Nueva reconoce y honra a los pastores con un 20% de descuento en todo el material por el mes de octubre de reconocimiento y honra al pastor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, familia y ministerio. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que el Dios Todopoderoso que te llamó está contigo. Te esperamos para honrarte en el día y mes del pastor. Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Repetimos la pregunta que hacemos un momento atrás. ¿Qué significa la frase el deber conyugal? ¿Tiene derecho la esposa de negarse a su marido o el marido a su mujer en las relaciones íntimas matrimoniales? En el idioma original se lee: el hombre pague la deuda a la mujer. El hombre pague la deuda a la mujer. Para el apóstol Pablo, casarse es contraer una deuda de por vida que cada uno está obligado a pagar y que solo la muerte puede anular ese contrato. No es opcional. Por eso el apóstol no incluye los sentimientos, porque nadie debería guiarse por sus sentimientos para pagar sus impuestos al Estado o a su deuda en el banco. Nadie aceptaría el argumento: no pagué mi deuda porque no sentía hacerlo. Las deudas se pagan sobre la base de un compromiso asumido, nunca en base a los sentimientos ni a los estados de ánimo. Esta frase, el deber conyugal, es una frase muy importante, pues considerando que el apóstol Pablo quiere que este principio se aplique a todo matrimonio cristiano, muestra que cada marido tiene derecho a recibir el deber conyugal de su esposa y que cada esposa tiene el derecho de recibir el deber conyugal de parte de su marido. El apóstol no está enseñando que solo las esposas jóvenes o bonitas o sumisas deben recibir atención, sino que cada esposa tiene derecho al afecto y al cariño de su marido, porque es la esposa de un marido cristiano. Pablo enfatiza también lo que la mujer necesita. Lo que la mujer necesita no es meramente relaciones sexuales, sino afecto y cariño. Si un marido tiene relaciones sexuales con su esposa, pero no le demuestra afecto ni cariño, no le está dando a ella el respeto que ella se merece. Al referirse al afecto y al cariño, nos recuerda también que cuando una pareja se halla imposibilitada de tener una relación sexual completa y feliz, sea por razones físicas, o por alejamiento, por distancia cumpliendo servicio militar o otras razones, o por cualquier otra razón válida, aún así se pueden disfrutar de una relación de afecto y de cariño, cumpliendo de esa manera el propósito de Dios en estos mandatos. Y el apóstol especifica lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa no debe impedir su relación íntima con su marido. El apóstol Pablo establece claramente la idea de que hay una responsabilidad sexual mutua en el matrimonio. El marido tiene obligaciones hacia su esposa y la esposa tiene obligaciones hacia su marido. En el corazón de Dios, el sexo es puesto en un lugar mucho más alto que los meros privilegios del marido y los deberes de la iglesia. Ambos tienen, marido y mujer, tienen privilegios y ambos tienen obligaciones. Veamos ahora la enseñanza en el verso 4. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Qué quiere decir con la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo? Por las razones dadas anteriormente, ni la esposa ni el esposo deberían negarse el uno al otro en mantener relaciones sexuales, porque al casarse ninguno de los dos sigue siendo dueño de su cuerpo, sino su cónyuge. Como lo lee la Nueva Versión Internacional, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella sola, sino también a su marido. De la misma manera, el cuerpo del marido no le pertenece a él solo, sino también a su mujer. En efecto, queridos amigos y amigas y hermanos y hermanas, estas obligaciones matrimoniales son tan concretas
que puede decirse que el cuerpo suyo como esposa cristiana ya no le pertenece a usted misma, sino a su marido. Y el cuerpo suyo como marido cristiano ya no le pertenece más a usted mismo, sino a su esposa. Esto no justifica de ninguna manera que un marido abuse u obligue a su esposa sexualmente o de alguna otra manera. El principio que establece el apóstol Pablo es que marido y mujer tenemos un vínculo obligado de servirnos el uno y la otra con nuestro afecto y nuestro cariño físico. Es una obligación asombrosa. De los millones y millones de gente en la tierra, Dios ha escogido a una y únicamente a una para que supla las necesidades sexuales de un marido, y solo a uno y nada más que a uno para que supla las necesidades sexuales de su esposa. No debe haber nadie más. Nadie más. Entramos ahora a analizar el versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Dice el texto primeramente, no se nieguen el uno al otro. Hay un rechazo de la idea falsa que un marido y su esposa pueden ser más santos si practican la abstinencia sexual. Todo lo contrario, puede ocurrir un daño terrible para la pareja porque le abren la puerta al tentador. La palabra negar en este versículo es la misma palabra griega que se traduce como defraudar en el capítulo 6, el verso 8. Cuando el marido niega el afecto físico y la intimidad sexual a su mujer, o la mujer niega el afecto físico y la intimidad sexual a su marido, se están defraudando mutuamente, engañándose y haciéndose trampa. Y esa negación no tiene solo que ver con la frecuencia de la relación íntima sexual, que para algunos es muy importante, especialmente en nuestra cultura, sino también con el romance que la debe caracterizar. Es por esa razón que el apóstol habla del afecto y del cariño, y al privarse de esa intimidad que incluye afecto y cariño, ocasiona el peligro de que la persona privada de afecto y cariño lo busque en otra relación, lo cual destruye ese matrimonio. El versículo 5 continúa, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. ¿Cómo debe manejarse nuestra vida espiritual dentro del matrimonio? El apóstol Pablo utiliza una palabra clave para los matrimonios cristianos, y esa palabra es la palabra española sinfonía, que es una traducción de la misma palabra griega, y esa palabra sinfonía se traduce con sentimiento mutuo. Es decir, que de buena voluntad y con alegría ambas partes deciden por un tiempo breve no tener relaciones sexuales para dedicarse con más intensidad a la oración. No es uno que decide por los dos, sino que intervienen ambos en la decisión. El caso es parecido al de los jugadores profesionales de fútbol, cuando se apartan de su familia para concentrarse antes de jugar un partido importante. Durante ese tiempo se abstienen para lograr un mejor desempeño. Y el pasaje concluye diciendo, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. O como lo traduce la versión del año 60, a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa la palabra incontinencia? Significa falta de continencia, falta de dominio propio, especialmente en el refrenamiento de las pasiones de la carne. Por eso el apóstol Pablo les dice, y vuelvan luego a juntarse para que Satanás no los tiente con otra persona ajena al matrimonio. A veces es fácil pensar que al abstenerse de la relación sexual se refleja un gran control personal, pero el apóstol Pablo dice que el marido y la esposa no pueden dominar su deseo sexual y que al no satisfacerlo en su matrimonio quedan como fácil presa
de la tentación satánica. Y concluimos con el verso 6, aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. ¿Qué significa por vía de concesión? Concesión significa la acción y el efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud adoptada. Es como si dijera, esto lo digo condescendiendo o permitiendo, no como una orden o como un mandato. En otras ocasiones Pablo afirmaba y reafirmaba que lo que decía era un mandamiento de Dios y que debía obedecerse, pero en esta ocasión él cede y ablanda su posición para permitir una conducta diferente. Él aclara de que permitirá que una pareja casada se abstenga de sus relaciones sexuales por un corto periodo de tiempo para dedicarse a la oración. Y en otros documentos antiguos se incluye el ayuno. Pero si se usa esta concesión, debe ser por un corto periodo de tiempo y luego el marido y su mujer vuelven a juntarse sexualmente. Y esto no es como mandamiento. Dios no manda ni siquiera recomienda que haya abstinencia de la relación sexual en el matrimonio, pero puede hacerse por un corto tiempo para alguna razón espiritual específica. Regresamos para terminar en oración. Amado Padre Celestial, ayúdanos a entender la importancia que tiene la buena relación íntima para restaurar a la gente y a los matrimonios. Permite que cada matrimonio se haya restaurado y reconstruido sobre la roca sólida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si una persona o una pareja que ha escuchado este mensaje tiene dificultades en su relación matrimonial, que les ayudes, Señor bendito, a confesarse mutuamente sus pecados, a pedirse perdón y a creer que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Que cada marido y cada esposa luche y pelee por la felicidad de su matrimonio y de sus hijos, en el nombre sacrosanto de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y le pregunto, ¿va a confiar en el Señor con todo su corazón? Ustedes serán bendecidos y bendecidas y remunerados grandiosamente. No abandonen el uno al otro. Sean fieles al Señor, maridos fieles y esposas fieles. Amén. Amén. ¿Has estado soñando con tener tu propio programa? No sueñes más y hazlo realidad.